Mismo objetivo, distintas herramientas. La negociación de una nueva ley de vivienda entre los socios del Gobierno central ha sacado a la luz las diversas posibilidades que existen para regular el mercado del alquiler. Está claro que hay un problema en España, pocas viviendas y caras. Pero ¿cómo solucionarlo? El Partido Socialista propone incentivar fiscalmente a los arrendatarios para potenciar la oferta, mientras que Unidas Podemos quiere limitar los precios. Hoy queremos hablar de cuáles son las alternativas para dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución. Esa Constitución que ahora todo el mundo invoca es este. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. ¿Y qué significa que la Constitución garantice el derecho a una vivienda y qué se entiende por digna y adecuada? ¿Debe intervenir el Gobierno en el mercado y regular los precios? De todo ello vamos a hablar hoy con Bienvenido Subero, es economista jefe del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Y Luis Solana, que es abogado especialista en Derecho Inmobiliario. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por este punto de vista jurídico. ¿Qué significa, en qué se traduce ese derecho a la vivienda recogido en la Constitución? Bueno, analizar este artículo que tantas veces se nombra, sobre todo por nuestros políticos, es muy interesante y además recoge muchísimas cosas más de las que nos pensamos. Lo primero que hay que decir es que este derecho no es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, sino que este artículo es una norma programática, es decir, es una norma que indica cuál debe ser la política que deben llevar a cabo las administraciones públicas, cada una de ellas, a través de sus distintas competencias. En concreto, la competencia en materia de vivienda, en el artículo 148.1 de la Constitución, la tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, toda la política de vivienda tiene que ser llevada a cabo por estas comunidades. ¿El Estado cómo puede incidir? Hombre, pues tiene una competencia en el artículo 149 sobre las bases de la regulación económica del país, ¿no? Y así es como ha venido interviniendo en el mercado de la construcción, en el mercado de la vivienda, a través de esa competencia que tiene. Claro, el derecho a la vivienda nos tenemos que ir a otro artículo para conocerlo mejor, que es el artículo 18 de la Constitución, que ese sí que es un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad. Y tiene más que ver con ese derecho al hogar, ¿no?, a la privacidad de nuestra casa y a que no nos puedan echar de la misma sin una alternativa habitacional. Esto además lo ha dicho en diferentes sentencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por lo tanto tenemos que diferenciar dentro de un mismo concepto, que es el concepto de vivienda, bueno, pues como un bien de mercado, como un objetivo de la política social de un Estado social y democrático de derecho como es España, pero también como un derecho fundamental, pero entroncándolo con ese derecho a la intimidad. De hecho, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea dice que una vivienda no tiene que ser aquello que tenemos nosotros ahora en la mente todos, ¿no? Un piso, una casa, ¿no? Puede ser una roulotte, puede ser una autocaravana, o sea, el concepto de vivienda es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es ese concepto de vivienda como derecho fundamental, como derecho al hogar, y ese derecho a la vivienda como objetivo de una política que tienen que perseguir las administraciones públicas. Y de estas dificultades también el regular el mercado, por ejemplo, el del alquiler, del que queremos hablar hoy. Hay, por ejemplo, dos sensibilidades ahora mismo en el Gobierno para negociar esa ley de vivienda. Una es la del Partido Socialista, que propone incentivar fiscalmente el alquiler por parte de los propietarios, y por otra parte Unidas Podemos, que lo que quieren es limitar los precios. ¿Cuál de las dos herramientas es la más eficaz para conseguir el objetivo que ambos persiguen, que es controlar un poco los precios del alquiler en España? Bueno, lo primero que hay que decir es que el mercado de alquiler de vivienda es un mercado muy regulado a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que te dice estrictamente en qué plazos tienes que alquilar, cómo son las renovaciones, cómo es la revisión de precios, baja hasta el mínimo detalle. Y ahora mismo están efectivamente con este debate de si es mejor lo uno o lo otro. Lo que no veo es una claridad en el diagnóstico. Si tú dices que hay que incentivar a determinados propietarios para que bajen los precios y para que saquen vivienda al mercado, quiere decir que tú estás pensando que el problema es más bien la escasez de vivienda en alquiler. Si tú lo que dices es que lo que hay que limitar son las rentas de alquiler, para ti el problema no es que haya escasez, para ti el problema es que las viviendas están muy caras.
¿Cuál es la realidad? Pues al menos en Aragón la realidad es que hay escasez de vivienda porque llevamos desde 2016 más o menos el número de contratos que se firman en toda la comunidad autónoma está estancado y sin embargo los precios han ido creciendo. Conclusión, ¿sería alguna solución limitar los precios? No, seguiríamos con el mismo problema de que no hay vivienda en alquiler. Entonces tendríamos el mismo problema agravado porque los propietarios no conseguirían un rendimiento como para mantener las viviendas en condiciones adecuadas, algo de lo que no se está hablando, pero claro, no vale con que vamos a limitar los precios, bien, pero la experiencia histórica en diversos países y en otras épocas te dice que cuando limitas los precios se reduce la rentabilidad de la inversión hasta ser ruinosa. Y lo que no tiene el propietario es dinero para invertir en el edificio o en el inmueble y tenerlo en buenas condiciones. Pero habrá un término medio entre que alguien arriende el piso por un precio que no le salga a cuenta luego, por ejemplo, invertir en mejorarlo, y los precios que estamos viendo en los últimos años que no paran de crecer. Claro, se ha disparado. El problema es que ahora se está debatiendo muy intensamente y vamos muy tarde, porque lo que falta es oferta en alquiler. En un mercado en el que los precios son crecientes, dudo que estimulando fiscalmente a los propietarios vayan a salir más viviendas en alquiler. Pues, si es un chollo, saco mi vivienda en alquiler y pido lo que quiera, entre comillas. Pero entonces, en un mercado ¿cuál es la solución como experto en el sector inmobiliario? Que primero que falta oferta, y en esa línea sí que ha actuado el Ministerio firmando un acuerdo con Sareb para dinamizar esos pisos, que veremos en qué queda, pero bueno, al menos es una inyección rápida de oferta al mercado, puede serlo, una inyección rápida de oferta al mercado y desde luego lo que hace falta es un parque público de vivienda en alquiler o retomar la figura del alquiler de protección oficial, que ha sido una cosa desconocida prácticamente, pero sí que existe. Entonces, todo este tipo de medidas que mejoren la oferta y la calidad de la oferta son las que hacen falta. Claro que ocurre que no son inmediatas. Hay que dejar pasar un plazo de un año durante el cual alguna medida de tipo, no de restricción de precios, pero sí de impedir una subida libre de los precios, sí que puede funcionar, pero tiene que ser una medida transitoria. Hablamos de los precios y de Aragón, por situarnos. Han realizado varios estudios en el grupo de análisis del mercado inmobiliario de la Universidad de Zaragoza al que pertenece. ¿De qué precio medio estaríamos hablando, por ejemplo, en una vivienda en Zaragoza capital de 70-80 metros cuadrados de 3 habitaciones? Ahí va. Más o menos, ¿en qué precios nos movemos? Porque es verdad que se habla normalmente de zonas tensionadas cuando son grandes capitales, y ya sacando Madrid y Barcelona, que son el paradigma de los precios tan elevados del alquiler, pero aquí en Zaragoza, ¿en qué precios, por ejemplo, nos estamos moviendo? Curiosamente, Zaragoza no es el municipio más caro en la provincia, pero bueno, aquí como referencia, el 30% de los contratos se firman por 600 euros o más de alquiler. Entonces, un piso típico aquí son en torno a 80-90 metros, que es el estándar en toda la ciudad. No es fácil encontrar pisos más pequeños, serán muy antiguos o muy particulares, y encontrar pisos más grandes también es complicado. Entonces ahí está la cifra, y en promedio, pues el promedio en la ciudad son 540, en torno de 540 euros al mes. Vamos a hablar en directo, son las 8:39 de la mañana, con Javier Vadillo, que es portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza y miembro de la Coordinadora de Vivienda de Aragón. Buenos días. Hola, buenos días. Queremos conocer también su experiencia. ¿Cuál es? ¿Están notando un descenso del precio del alquiler con la pandemia? Absolutamente no. De momento, las únicas consecuencias directas de la pandemia, pues los datos que tenemos ahora mismo es que más de 16.000 familias han quedado en la calle en el primer año de pandemia, y las únicas medidas que han servido para paliar un poco esta situación han sido las medidas recogidas en materia de COVID, de moratoria de desahucios y demás. Los precios se han mantenido estables, incluso han subido en algunos casos, mientras seguimos con la situación de que las rentas de las familias pues sí que han sufrido este revés. Al final las familias trabajadoras siguen pagando
por esta situación de crisis que ya viene de la de antes y que sin embargo los precios de vivienda o el acceso a este derecho fundamental no se está viendo facilitado ni por medidas ni por la propia situación del mercado. Usted es partidario de limitar el precio del alquiler. Correcto, desde el sindicato y desde la coordinadora de vivienda defendemos algo fundamental, que es que el gobierno cumpla con el acuerdo que estableció y con el pacto que el PSOE realizó con más de 9.000 agrupaciones sociales en materia de regulación de alquileres. Estamos hablando de que el no incumplimiento de un acuerdo con la sociedad implica estar entrando en tema de fraude democrático. Denuncian además que las políticas municipal y autonómica de alquiler son insuficientes. ¿Creen que habría que aumentar el parque público destinado a viviendas de alquiler? Correcto, de alguna manera, además de las políticas que se tengan que manejar en torno a regulación de precios, se debe seguir con una política de vivienda social y de aumento del parque público de vivienda. Al final, también, como comentabais, existe un problema de oferta y no solamente con regular los precios se va a regular toda la situación del mercado. Es necesario que haya unas políticas de vivienda pública y social que acompañen y que además se regule de alguna manera. Otra propuesta que se mantenía dentro de esta regulación de precios es la penalización de la vivienda vacía. Muchos grandes propietarios, siguiendo esta línea de especulación y de aumento de precios, que es la principal causa de la situación en la que tenemos hoy en día, que es esa permisividad que se ha tenido con los grandes propietarios, con la banca, la Sareb como gran institución, luego también fondos buitre que han entrado en juego, pues no se ha favorecido, digamos, esta especulación. Entonces, una manera de controlar la especulación sencillamente es una política de vivienda pública. ¿Qué pasa? Que una política de vivienda pública tarda bastante más en realizarse. Al final, adquirir vivienda pública es un proceso bastante largo en el tiempo. Lo que se plantea una solución corto-medio placista es esta regulación de los precios del alquiler, que sencillamente sirva para aliviar un poco la situación de las familias que, como ya comentaba, han visto que sus rentas sí que se han mermado con esta situación. Entre las soluciones que van dando las administraciones, por ejemplo, está la del Ayuntamiento de Zaragoza. Una de ellas ha sido plantear reconvertir locales comerciales en viviendas. ¿Qué les parece? Debo decir que desconozco esta medida, pero no tiene mucho sentido cuando se está hablando de que se debe garantizar la vivienda como un derecho, y una vivienda digna, una vivienda con unas condiciones que debe cumplir por parte del arrendatario. O sea, no sé qué sentido debe tener a nivel de mercado reconvertir espacios comerciales en vivienda, pero no es una solución digna para nadie. Y sobre todo también hay que mencionar por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Administración Pública, de la DGA, que no se está garantizando lo que ya comentabais, que es la alternativa habitacional en casos donde las familias no se pueden hacer cargo de un alquiler, ya sea por haber empeorado la situación económica o sencillamente porque los arrendatarios han decidido subir los alquileres en la finalización del contrato. Estamos hablando de que no hay que buscar soluciones más allá de las que ya existen, sino cumplir con la ley que se establece de que se debe garantizar la alternativa habitacional. No se puede garantizar la alternativa habitacional en muchos casos porque no existe un parque de vivienda pública. No tiene sentido buscar soluciones que no garantizan una vivienda digna para las familias. Que estamos hablando de familias, no de personas sueltas, son familias. Javier Vadillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza y miembro de la Coordinadora de Vivienda de Aragón. Gracias por estar con nosotros en directo. Un saludo. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Desde luego la problemática es muy amplia. ¿Qué dificultades jurídicas, legales puede haber a la hora de limitar los precios de alquiler? ¿Colisiona algún tipo de derecho con otro? Efectivamente. Como hablábamos, el artículo 47 habla de que las administraciones públicas deben garantizar el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. Y como bien decía el portavoz de esta coordinadora, creo que la función principal de las administraciones debe ser garantizar una alternativa habitacional de todas aquellas familias que puedan estar
en una situación de pérdida de su vivienda, ¿vale? Trasladar al sector privado lo que son funciones públicas, en mi opinión, no funciona y desde luego creo que no es el objeto o el objetivo de la Constitución. Afecta además al derecho de la propiedad, que en este caso sí que estamos ante un artículo o un derecho constitucional, no fundamental, pero sí constitucional. En el artículo 33 viene reconocido. Y este derecho tiene dos vertientes. Tiene una vertiente privada, que es la propiedad sobre algo nuestro, ¿no? Y que tiene un valor económico y que por lo tanto el precio forma parte de esa vertiente privada. Y tiene una vertiente pública, ¿no? O institucional, que se ejercita, como decía al principio de mi intervención, a través de las competencias que tienen cada comunidad autónoma o el Estado. En concreto, en materia de vivienda, la competencia, insisto, es de las comunidades autónomas, tanto para regular ese derecho como para establecer medidas de todo tipo que lo hagan o lo posibiliten y lo hagan efectivo. Lo que comentaba este señor es que efectivamente tener un parque público de vivienda social, desde luego, posibilitaría mucho hacer frente a esas situaciones de emergencia social. Pero en mi opinión, creo que limitar los precios del alquiler no es la solución, porque no creo que lo que es el mercado estricto de vivienda sea el causante del alza de los precios del alquiler. Como indicabas tú antes, ¿dónde tenemos estas tensiones principalmente? En Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades y concretamente en los centros de las grandes ciudades, porque además son centros turísticos. Entonces yo me pregunto si solamente es el mercado del alquiler el que tensiona los precios o si hay otros factores, por ejemplo, el turismo. Yo soy de la opinión que en estos lugares lo que tensiona el mercado del alquiler de la vivienda es el mercado del turismo, ¿no? Donde efectivamente a propietarios, personas físicas y personas jurídicas, les sale más rentable tener su piso o su inmueble en un alquiler turístico que en un alquiler de vivienda residencial, porque les sale mucho más rentable. Entonces, estas cuestiones sí que pueden incidir las administraciones públicas a través de la regulación, por ejemplo, lo que poníais, ¿no? De los usos urbanísticos de los inmuebles. El ejemplo de Zaragoza es claro, ha querido dinamizar los locales de la ciudad y ha cambiado el plan general para permitir el uso habitacional en locales que no se permitía. Quizás deberíamos plantearnos que una manera de controlar el mercado del alquiler sea a través de esa regulación de usos y limitando el uso turístico de lo que debe ser un destino de vivienda. ¿Está de acuerdo? Hemos tocado muchos temas. Vamos a empezar por este último, con el que un elemento como por ejemplo el turismo puede estar distorsionando el mercado del alquiler en el centro de las ciudades. Discrepo, no deja de ser una actividad económica. Lo que hay que procurar es que ese uso turístico no perturbe al resto de vecinos del edificio, pero en realidad lo que he visto yo de apartamentos turísticos es que han rehabilitado viviendas concretas o incluso un edificio entero en zonas que estaban, las zonas del centro de la ciudad, que efectivamente era muy barato vivir allí, pero porque es que no había mucha demanda, eran edificios viejos y no se podía pedir una renta alta. Claro, si reformas todo y lo pones en alquiler, la cosa cambia, pero también se beneficia el barrio. O sea, la gente que vive allí se beneficia el barrio. Lo que hay que regular es que es la actuación de los turistas cuando van allí, pero eso ya no es una cuestión urbanística, es una cuestión de civismo. ¿Y propuestas como la del Ayuntamiento de Zaragoza de reconvertir locales en viviendas son interesantes? Sí que es interesante, porque el comercio en Zaragoza ha cambiado mucho en los últimos 15 años, tenemos muchos locales vacíos y hay algunos que se podrán convertir en vivienda, no todos, ni el ayuntamiento lo espera. Bajo determinadas condiciones se reforma el local, se convierte en vivienda y no pasa nada por vivir en un bajo. Bueno, que tienes a la gente, pero se ha vivido en bajos históricamente en muchas ciudades. Vamos a hablar de iniciativas gubernamentales que están poniendo en tela de juicio esta posibilidad de legislar y de intervenir en el mercado del alquiler. Por ejemplo, la decisión del Gobierno de Baleares de expropiar 56 pisos para dedicarlos al alquiler social. Se los ha expropiado a grandes propietarios. Pero claro, esto entramos otra vez en la colisión de derechos. ¿Cómo colisiona con el derecho a la propiedad privada? ¿Un gobierno puede expropiarte una vivienda? Claro, el derecho a la propiedad en nuestro sistema tiene un límite, que es la función social.
Lo que están haciendo diferentes legislaciones autonómicas, como la catalana, la balear, la de Navarra, Andalucía, que han sido un poco punta de lanza de este nuevo sistema, es definir lo que significa función social de la propiedad. Esto ha llegado al Tribunal Constitucional y lo está también de alguna manera articulando. Entonces, la función social... Sí, de hecho, la ley catalana está recurrida ahora mismo en el Constitucional, también puede sentar precedente, me imagino, lo que dictamine este alto tribunal. Claro, tiene que ver con esa doble vertiente que hablaba antes del derecho a la propiedad, la privada y la institucional, ¿no? Entonces, tú puedes limitar a través de esa función social de la propiedad este derecho con tus competencias. El ejemplo que ponía, limitando los usos urbanísticos de los inmuebles, ¿vale? No puede, sin embargo, decir que todos los inmuebles de una ciudad se tienen que destinar a vivienda, ¿vale? Eso sí que afecta directamente al derecho a la propiedad. Entonces hay que ponderar un equilibrio entre esas dos vertientes, privada e institucional. Lo que ha hecho el Gobierno de Baleares es, hay una ley en Baleares que define la función social de la propiedad, que define que se incumple esa función social de la propiedad si un inmueble está vacío durante más de 2 años, y entonces eso autoriza a la expropiación. Esto es perfectamente legítimo, se va a llevar a cabo. Lo que yo ya tengo más dudas, y a lo mejor el compañero tiene más criterio que yo, es si realmente esto puede influir en el mercado, porque al final cuando tú expropias tienes que pagar un justiprecio, ¿sí? Es un valor de mercado de lo que estás expropiando, y por lo tanto yo no sé si desde el punto de vista de las arcas públicas esto va a salir a cuenta. Imagino que lo habrán estudiado desde el gobierno y seguramente les saldrá más económico a lo mejor hacer esta expropiación y pagar ese justiprecio que no, por ejemplo, y además teniendo en cuenta que es Baleares, con el turismo que atrae y con lo que supone allí alquilar una vivienda, les saldrá a cuenta. Esperemos, es más una maniobra de imagen, porque 56 viviendas sobre el mercado balear pues no solucionan nada, pero sí que es una, lo has definido muy bien al llamar punta de lanza, porque es establecer que como esto tiene una función social, es expropiable. Pero claro, eso afecta a todo el mercado, afecta al valor de los activos, y además se abre un melón, entre comillas, muy peligroso, porque a continuación la función social de tu vehículo pues también la tiene. Cualquier propiedad que tengas tú tiene una función social, especialmente con cosas tangibles. Incluso podemos ir más allá y con los conocimientos de una persona, tienen su función social. Entonces empezaríamos a obligar a supeditar determinadas propiedades a su interés social en función de lo que a uno se le ocurre, porque como tiene capacidad de escribirlo en un papel negro sobre blanco, pues dice, esto tiene una función social y además yo digo que es más importante. Entonces eso genera una inestabilidad en todo el sistema tremenda, en toda la sociedad, ya no en el sistema económico. ¿Qué están haciendo otros países en cuanto al mercado del alquiler? Hemos situado que aquí en España evidentemente hay un problema, según algunos porque hay escasez en la oferta, otros porque a lo mejor no les sale a cuenta alquilar. En cualquier caso, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en Alemania, en Berlín? No es nuevo que Alemania haya regulado el mercado. Sí que es verdad que en Berlín, donde la mitad de la población vive de alquiler, que este es otro tema, la cultura del alquiler y el por qué aquí a lo mejor no tenemos esa cultura del alquiler. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, allí? Allí sacaron una normativa en la que se congelaban los precios, pero ya hace 1 año y medio de esto ya se ha podido empezar a observar los efectos, y los efectos son que se ha contraído el mercado, entonces las colas para conseguir una vivienda en alquiler son todavía mayores. Estás esperando para ver si el propietario quiere recibirte para que puedas ver la casa y hacer una oferta. O sea, una cosa tremenda. Sigue habiendo el mismo problema, pero agravado. Sí, los precios no han subido, pero no han solucionado nada, más bien al contrario. Y esta es lo que ha venido pasando, porque esto de limitar los precios del alquiler viene pasando desde los 70 y ha pasado en Gran Bretaña, ha pasado en Estados Unidos, en distintos estados. Nunca ha funcionado, nunca ha funcionado. Y la verdad es que es un problema, porque se generan los problemas en las ciudades que más activas son, donde más gente quiere ir a vivir, o sea, las más activas económicamente, porque la gente va donde tiene el trabajo o el sustento en general, donde tiene el negocio. Entonces, el movimiento de la gente es muy ágil, mientras que el movimiento en el mercado inmobiliario no lo es.
Claro. Pues siempre se crean tensiones y lo que hay que hacer es, por parte de las administraciones públicas, es una detección temprana de los problemas. Y una última reflexión y rápida, les voy a pedir, que ya estamos fuera de tiempo, acerca de esta cultura del alquiler, porque es verdad que uno cuando echa cuentas en nuestro país se da cuenta también de que muchas veces casi le sale mejor pagar una hipoteca que pagar un alquiler. Eso resumiendo mucho la idea que hay aquí instalada, porque el precio del alquiler es alto y no es tan alta la cuota de la hipoteca. Este es el eterno debate de si es mejor alquilar o comprar. Depende de cuestiones de tu vida personal. Si quieres tener facilidad para irte a trabajar donde haga falta, lo que te viene bien es un alquiler. Pero a la vez, como en España no hay pisos en alquiler, la gente, aunque se tenga que mover para trabajar, se ve obligada a comprar, aunque sea para estar 3 años allí. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola un poco. En esto tengo una opinión muy clara, que es, creo que un factor que ayuda a equilibrar una sociedad, a igualar, a crear esa clase media, es la propiedad sobre la vivienda. Y en esto, históricamente en nuestro país, aparte de esa cultura de la propiedad de invertir en el ladrillo, ¿no?, que nos trasladaban nuestros abuelos y nuestros padres, creo que ha tenido mucha importancia y mucha relevancia la vivienda protegida. Vivienda protegida que desapareció con la crisis del 2008 y que yo, en mi opinión, las administraciones públicas deberían retomar. Porque hoy en día existen dos tipos de personas o de familia. La que tiene recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado libre, en propiedad, y quien no tiene esos recursos y tiene que morir al palo del alquiler. A precios, como estamos diciendo, muy tensionados. Y por lo tanto lo que hace es abrir más la grieta social. Y luego, además, desde un punto de vista de futuro, cuando yo soy joven, a lo mejor si tengo trabajo puedo ir pagando un alquiler, pero las pensiones más bajas de nuestro país, que son muy bajas, cuando llegan a su edad de jubilación, si además de tener que tener su sustento tienen que pagar la renta de un alquiler, lo que hace, en mi opinión, es incrementar el problema. Yo siempre cuento, y con esto perdona, discúlpame, la historia de mis abuelos. Mi abuela era camarera de hotel y mi abuelo era campesino. Los dos pudieron acceder a una vivienda en propiedad y vivir en ella. Mi abuelo hasta los 98 años, ¿vale?, en propiedad, gracias a que pudo acceder a una vivienda protegida. Y por lo tanto creo que ese modelo ha funcionado y a mí es el que me gusta. Otra cosa que habrá que analizar también es los sueldos de los jóvenes ahora mismo, que aparte de que muchos no tienen trabajo, los sueldos también son los que son, como para acceder a una vivienda y poder emanciparse. Bienvenidos Subero y Luis Solana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.